importante como el agua. Ayer yo iba caminando aquí por la central y me para un joven vendedor y me pregunta, ¿usted qué piensa de la mina, Blandón? Y yo me tuve que sentar con él y hablar. Y entre la conversación llegamos a los mismos problemas que usted me está tratando aquí y que usted presentó a nuestra audiencia. Es que el problema es que nosotros no le estamos mandando a nuestra gente ni el mensaje claro de que estamos preocupados por ellos, ni le estamos llegando a... Mira esta joven profesional que acaba de decir, solamente me está pagando el 60% de lo que no le alcanza siquiera para comer. Y sigue trabajando. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué le están haciendo eso? ¿Y por qué estamos invirtiendo tanto en otras cosas que no tienen la importancia de vida? Por ejemplo, yo fui informado anoche, Álvaro, le mandé por ahí, de que se había dado una nueva enfrentamiento con balacera en Colón, en la cárcel. Entonces, los problemas de seguridad son problemas serios. Los problemas de educación son problemas serios. Y que además, al no resolverse, estamos acumulando un pasivo de formación que va a hacer hasta nuestros muchachos que ya estamos enfrentados a una nueva situación desde el punto de vista tecnológico en el mundo. Nos estamos enfrentando a un mundo cada vez más complejo. Fíjense nada más la reunión de Ankara de ayer terminó en un Trump insultando y diciéndole que quería quedarse con Groenlandia. Y la primera ministra de ese país dijo, aquí nosotros vamos a pelear por eso. Y se incrementa la confrontación Estados Unidos-Irán. Ayer el precio del petróleo subió 6%. Ayer. Amanecimos hoy con 6% más en el barril de petróleo. Entonces eso tiene efectos negativos. Y esto tiene que, a nuestras autoridades, hacerle repensar cuál es el camino correcto que yo debo tener en esto. Yo necesito hacer reformas en el agua, en la institución que maneja el agua. Yo necesito ver el canal de Panamá, qué es lo que realmente va a hacer. Yo necesito saber cómo voy a manejar el desarrollo del sector primario de este país. Tengo que ver cómo voy a manejar el programa del sector indígena en este país. Tengo que aprender de las cosas que son urgentes para la gente. Y los diputados hoy están preocupados por hacer una reforma a los estatutos y el país está preocupado por tomar agua. El país está preocupado por el alto costo de la vida. Porque una cosa es hacer una encuesta de costo de alimentos aquí en Panamá, en los supermercados de Panamá, y una cosa es hacerlo en Boca del Toro. Otra cosa es hacerlo allá en Gunayala. Otra es hacerlo en Darién. Otros hacerlo en el norte de Veragua. Para llegar a la comida allá es más caro. Todo allá es más caro. Entonces, y los ingresos son más bajos. Entonces, tenemos un país con gran potencial, pero estamos disparando donde no es. Estamos aplicando políticas económicas que no son. Por ejemplo, esto del crecimiento. Nosotros, nadie puede estar en desacuerdo que el país crezca. Claro. Hay que ser bobo o tonto para creer que si yo estoy a favor de que si es 4.8, ojalá fuera 10. Pero ese crecimiento no es desarrollo. Es correcto. Porque ese crecimiento está concentrado en favorecer a los que siempre han sido los favorecidos. Los que tienen más plata. Entonces, yo lo que necesito es que ese crecimiento derrame permee con políticas sociales, sin convertirme en un populista. Doy un ejemplo. A mí me parece siempre que el subsidio eléctrico es un error. Yo prefiero tener subsidio en educación y inversiones en educación que tener subsidio eléctrico. ¿Por qué? Porque el subsidio eléctrico, primero que bajo, y segundo, los celulares gastan más la gente en celulares. Tú te fijas la cantidad de celulares que hay en Panamá que en la formación y en comida para sus... Entonces, yo tengo que tener una concesión clara que cuando yo hablo de crecimiento, yo no estoy hablando
de desarrollo. Es más, la inversión extranjera directa en Panamá ha venido bajando sistemáticamente. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza jurídica. Entonces tenemos un problema. Nuestro sistema de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, no está funcionando. La justicia cierra los ojos frente a la injusticia y los abre frente a los dueños del poder. La justicia está representada como sociedad sorda y muda, es porque tiene que actuar al margen de ese concepto. Los diputados nuestros están más preocupados por resolver problemas de sus ingresos y de su gente, de lo que ellos llaman su círculo de trabajo, y tener contactos para ver qué cosa surge por ahí. Entonces no tienen ese espíritu de participar con su comunidad en el desarrollo. Entonces nuestros representantes de corregimiento están recibiendo cada vez menos. Los gobiernos locales cada vez son más débiles, porque tenemos una campaña contra los gobiernos locales. Entonces, mientras no tengamos gobiernos locales fuertes, mientras no tengamos un órgano de legislativo independiente, fíjense en los Estados Unidos, que es un modelo para nosotros. Gran parte del orden jurídico en los Estados Unidos se mantiene por la independencia del órgano judicial, del órgano ejecutivo. Y gran parte de las derrotas que ha recibido el presidente Trump, la ha recibido de los jueces, sí, que han incluso declarado ilegal el cobro de los aranceles, que son impuestos. Él no tiene esa facultad. Y el señor Trump tiene un desprecio absoluto por la estructura jurídica de los Estados Unidos, particularmente por el Senado y el Congreso. Y allá en Ankara le declara la guerra, que quiere quedarse con Groenlandia, que quiere romper relaciones diplomáticas con España. Sin embargo, se quiere entender con Rusia y con China. Y hay algo que usted tiene que tener en mente cuando usted está pensando en Panamá, porque nosotros somos un país cuya economía está ligada al mundo. Rusia acaba de desplazar un contingente, pequeño, pero contingente, en fin, al Líbano, de militares, con equipamiento de inteligencia. Eso quiere decir que Rusia piensa que este es el momento de ellos de expandirse hacia acá, mientras sigue atacando en una forma brutal a Ucrania. Y entonces tenemos que buscar una solución tanto para Ucrania como para Líbano, que ha sido bombardeado ferozmente por Israel, por Irak, por Irán. ¿Y por qué eso es importante para Panamá? Porque eso nos libera a nosotros de caer en manos de controversias que no son de nuestras. Nuestro país es un país que comercia con el mundo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a que estos debates deben ser los debates de la Asamblea, de los debates políticos, Álvaro. Usted no recuerda a Carlos Iván Zúñiga. El planteamiento que él hacía, él solo. Entonces nosotros decimos que vamos a estar cayendo porque de veintitantos cayó a 15. 15 diputados en la Asamblea. Es un montón de diputados. Entonces aquí los diputados están diseñando políticas para entenderse a las próximas elecciones. Mientras el panameño de hoy, la panameña de hoy, está pensando cómo va a comer hoy. ¿Cómo va a comer hoy? ¿Cómo va a comprar las medicinas? No hoy, no mañana, hoy. Esta muchacha de profesional le deben $5,000 en Darién de todo el tiempo que ha venido trabajando. Y le aseguro que ella es la única fuente de salud que está trabajando ahí que recibe la población. Y no tiene agua. Así es. No tiene luz. Miren, esta muchacha está llamada a ser parte de la nueva clase media de nuestro país. Y le aseguro que ya la deben estar considerando comunista, sí, adversaria al gobierno, opositora, no sé, traidora a la nación, en fin. Fíjese, porque esa es la manera en la que se trata a quien no piensa igual. Y es que no podemos pretender vivir en un país o exigir por decreto que vivamos en un país donde todos pensemos igual. Pero mira, Álvaro, ¿tú viste cómo definieron a la Iglesia Católica panameña? Como comunista y radical. Sí. ¿Qué planteó el concilio de este fin de semana, de esta semana pasada?
Vacío que Panamá debe buscar. Ha llegado el momento de que Panamá necesita reencontrarse. Y citó, y fueron, a la CEP, perdón, a la CEP, la Autoridad del Canal de Panamá, y los que podrían ser afectados por el embalse de Río Indio, solo los que están en la cuenca. Cuencas abajo es otra historia que nadie quiere mirar. Y les planteó esto. Y hace un llamado al entendimiento para conseguir un desarrollo. Y estas dos cosas las tenemos que discutir. Y los diputados deberían estar discutiendo estos temas. Cuando yo veo estas peleas internas de que este 15, a mí me produce tristeza que muchachos que debieran tener otras preocupaciones, Álvaro, caigan en estas discusiones estériles. ¿Por qué no estamos produciendo nada? Y creo que el gobierno debe abrir discusiones. Por ejemplo, ¿usted sabía que nosotros tuvimos un nuevo apagón? Ayer. Pero no fue ayer, eso fue el viernes. Ajá. Este viernes pasado, yo pregunto, ¿quién nos dio este informe a nosotros? Lo supimos porque de El Salvador y México pusieron y aquí nos dieron ahora que fue que Minera estaba conectado y se salió del sistema. Entonces he escuchado una explicación sobre esto. Vi la noticia en la prensa, creo. Sí, lo vi en los periódicos hoy. Pero yo lo que pregunto, ¿usted sabe Nadie. daño que eso le hace a la capacidad de traer nuevas inversiones? Si yo estoy poniendo este tipo de apagones y tengo una ley Otra falla en planta de cobre, Panamá desestabilizó la red eléctrica. Eso fue fíjate que eso fue el 3 de mayo. Empresa el 3 de julio. Que el impacto fue limitado. La noticia salió ayer 7 de julio. Pero eso fue el viernes 3 de julio. El incidente se registró a las 8:58 de la mañana, hora de Centroamérica, y fue controlado el viernes 3 de julio. Claro, y los medios nos dimos cuenta ayer. Porque las autoridades del gobierno no han dicho nada. Cero información oficial. Cero. Desastre total el tema de la comunicación en este país. Desastre. Pero ese no es el primero. En el pasado, por allá de hace como 10, 15 días, hubo otro apagón. Entonces uno tiene que preguntarse, tiene el derecho de preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos dan la información? ¿Por qué necesitamos esa información? Porque esa información nos afecta a nosotros. Usted ve primero que eso no es un apagón que se produce, eso son fluctuaciones de voltaje que se dan en las redes y que usted tiene lo está viendo cómo se le queman aparatos. Pero además de eso, hay un proyecto de ley que se está discutiendo. ¿Quién lo conoce? Sobre el sector eléctrico. Entonces, estas son las cosas que estos diputados nuestros deben estar discutiendo a fondo, porque son los problemas de la gente. ¿Cómo voy a modificar y a modernizar el IDAN? Porque este presupuesto de nosotros está manejado, nosotros tenemos un presupuesto deficitario, y para poder hacer cualquier obra, los aportes del Estado a la caja la tenemos que pedir prestado. Estamos aumentando la deuda, y para poder hacer inversiones estamos pidiendo, porque no tenemos la plata, no estamos recogiendo la plata, porque el país está en un crecimiento lento de empleo. Vamos a ver otro video. Ayer el diputado Jairo Salazar presentó un anteproyecto o un proyecto, porque los diputados presentan proyectos en el Pleno Legislativo y que tiene que ver con los padres irresponsables que no pagan pensión alimenticia. Vamos a ver. Estamos presentando un anteproyecto de ley que modifica la ley 42 del 7 de agosto sobre las pensiones alimenticias, y que una compañera tiene, y no me importa si tiene que unirlo o es de ella, pero ya es hora de ponerle un cadena a esos muchachos que no quieren pagar sus pensiones alimenticias. Y en nuestros puntos, que son amplios, más de 3 páginas, tenemos la prohibición de la salida de esta gente del país.
por un nuevo formato que se llevaba a cabo todos juntos, porque esto no está escrito en piedra. El embargo preventivo de los bienes inmuebles, la retención, o sea, la indemnización que se le da a ellos cuando son despedidos de su puesto de trabajo y no quieren darle nada a sus hijos. No puede ser de que ellos los botan de los trabajos y deben meses y meses de pensión y no quieran pagar cuando son liquidados. También hay que retenerle ese dinero de los niños. La suspensión temporal de las membresías. Especialmente hay muchos de ellos, señor presidente, que están en gimnasio, quieren verse bien, quieren trabajar fuerza para ellos, sin embargo pagan 60, 80 y hasta más en plata de gimnasio y no quieren pagar pensiones alimenticias. La suspensión temporal de plataformas digitales. No pueden estar viendo Netflix y otras plataformas como Prime, HBO y deben pensiones alimenticias. Como pagan celulares y otras plataformas, también se le va a prohibir eso. Tú no puedes tener una mensualidad de pagar celular y tú debes pensión alimenticia a tus hijos. Préstamos personales, hacen su préstamo en cualquier banco y no son capaces de sacar y separar la plata que le deben a sus hijos. Y a los padres que están fuera del país también lo vamos a perseguir. No crean que porque no viven en Panamá no vamos a hallar la forma de que ustedes estén en Estados Unidos, en cualquier país, y no quieran pagar pensión alimenticia. Se fueron y dejaron a sus hijos tirados. También lo vamos a obligar con esta ley. Bien, no sé, nosotros vamos a tratar de localizar al diputado Jairo Salazar para entrevistarlo aquí en Noticias 180 Minutos, pero yo creo que existen ya suficientes leyes para perseguir e incluso con cárcel a los padres irresponsables que creen que tener hijos es como comprar un suéter en una tienda o un cargador de celular. Entonces, lo que hay es que aplicar la ley y punto. Pero, como decía el ingeniero, aquí hay una justicia totalmente selectiva que mira para donde le conviene en el momento en que le conviene. Pero yo creo que aquí hay suficientes normas de carácter legal para montarle la perseguidora a esos padres de familia irresponsables y madres también, porque esto no es un tema de hombres solamente. También la ley contempla a las madres de familia que son irresponsables. Así que yo más que nada apelo a que la justicia haga lo suyo, haga su trabajo con esos padres que no quieren asumir la responsabilidad y creen que pueden andar teniendo hijos por allí, por todos lados, como si estuviéramos sembrando, no sé, limón o almendra o X producto, o naranja, ingeniero. Pero Álvaro, mira, estamos enfocando, ahí tiene usted un problema en forma equivocada. A ver, una joven de 15 años, la primera cosa que yo tengo que enseñarle como padre es que tiene que tener sexo con protección. Porque no le puedo decir que no lo tenga, lo va a tener. Entonces estamos ocultando el problema básicamente. El problema básicamente es que la familia en el país se está volviendo disfuncional, la familia. Si yo tengo hijas e hijos, le tengo que enseñar de educación sexual para disminuir los embarazos que impiden que la joven y el joven
tengan hijos temprano y que a su vez lo hace caer en el círculo de la pobreza. No, yo lo que quiero hacer es tener un discurso que sea atractivo al sector femenino. Entonces, frente a eso, lo que estoy diciendo es que hay que perseguir al muchacho, ¿no? ¿Sí? Pero ¿quiénes están responsables de tener hijos fuera de la edad? Los dos. Entonces, eso no quiere decir que no tengamos... Pero si yo sé educar a mis hijos, los sé educar para que tengan familia. Aquí el problema fundamental de todos estos problemas sociales que tenemos es la disfuncionabilidad de la familia y de la responsabilidad tanto del padre como de la madre de educar y de la escuela. Porque parte de la escuela tiene que darle educación sexual a nuestros hijos. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con mujeres que le da pena conversar sobre enseñarle a sus hijos. ¿Cómo yo le enseño a mi hija a que debe cuidarse? Digo, diciéndoselo. ¿Cómo se le enseña a alguien eso? Diciéndosele que eso es un peligro. Porque caemos en el círculo de la pobreza. Aquí cuando usted coge a un muchacho que lo mete preso, y aquí hay leyes que como usted señala, si lo mete preso, ¿usted qué está resolviendo ahí? Aumentando el costo en las cárceles y teniendo gente en las cárceles y no teniendo. Entonces usted tiene que meter a estos muchachos en un proceso de entender. Estos muchachos a los 15 y 16 no saben lo que es lo que es un hijo. No sabe la responsabilidad que es involucra. Usted tiene una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad, usted tiene una responsabilidad de saber este problema serio que es tener hijos. Tener hijos es una responsabilidad muy grande. Y para eso usted tiene que tener una conciencia social de responsabilidad, que no la estamos teniendo en nuestra juventud, no la estamos teniendo, no le estamos dando trabajo. ¿No sé? Fíjese dónde está el desempleo en este momento. En los jóvenes. Entonces, esos jóvenes, ¿qué están haciendo cuando salen de la casa suya? Cuando salen con su novia, ¿qué están haciendo? No se engañe. La probabilidad más alta es que están teniendo sexo. ¿Usted qué tiene que hacer? Que tengan sexo con protección. Sí, porque no lo vas a poder evitar. No, estamos entendiendo el problema en forma equivocada. Ese es mi planteamiento. No estamos entendiendo la sociedad a que le pagó al diputado Bolota para estar ahí. Aquí está el desempleo juvenil. 19%, 19.9, o sea 20, entre jóvenes de 15 y 29 años. 25.4% en mujeres jóvenes, casi el doble de la tasa general. Los jóvenes son solo el 23% de la fuerza laboral, pero representan la mitad de los desocupados y el 55% de los nuevos desempleados del periodo. Cerca del 49 a 50% de los ocupados están en la informalidad. 1 de cada 2 trabajadores sin seguro social ni protección social. Esto amortigua el desempleo abierto, pero oculta la precariedad real. Sectores motores estancados. La construcción, lo hemos hablado aquí, el tema minero, el comercio, tradicionalmente generadores de empleo, venían frenados. El cierre de Cobre Panamá y la crisis del sector bananero. 6.500 empleos perdidos por la huelga contra la reforma a la Caja de Seguro Social pesaron directamente en el 2025. Ya el tema bananero se ha ido resolviendo poco a poco y han vuelto a sus puestos de trabajo un número importante de trabajadores. Entre el 2012 y el 2024, solo el Estado generó empleo formal neto y con deuda prestada de 10.782 millones a 53.736 millones, mientras 24.174 asalariados privados perdían su trabajo y la economía absorbía 264.153 informales más. Y no hemos vuelto a los niveles de antes de la pandemia todavía en este país, señoras y señores. Yo no sé si alguien quiere participar. Aquí hemos hablado de temas importantísimos. El costo de la canasta básica en Panamá versus en Darién, en Bocas del Toro, en Tonosí, en Pedací. Son los mismos pobres, ¿ah? El pobre en Panamá y el pobre en Darién, el pobre en la comarca, el pobre en Bocas del Toro, el pobre en Los Santos, en Herrera, Coclé, Veraguas, en las zonas rurales apartadas, campos, pero
el pobre de Panamá le cuesta más barato todo que el pobre del interior del país, señoras y señores. O sea, que es más duro ser pobre en el interior que ser pobre en la capital. 229-0082